Dios bendiga. Ahora sí se oye fuerte. ¿Cómo se sienten en el día de hoy? ¿Hay gozo en su corazón? Nosotros, los cristianos, tenemos un gozo interior que no necesariamente tiene que reflejarse en nuestro rostro, porque sabemos, en nuestra mente llevamos el deseo de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y entre ellos hay 9 virtudes que tenemos que practicarlas. Porque si no las practicamos, pues no estamos agradando al Señor. Antes de comenzar este mensaje, quiero darle un saludo bien cariñoso de parte de los hermanos de la iglesia de Loíza, la iglesia de Cristo en Loíza, y de este servidor. El tema de esta mañana tiene que ver con el reino. La palabra el reino, nuestro Señor Jesucristo comenzó a hacer uso de ella cuando se acercaba su muerte. Hay varias lecturas que lo afirman. Si usted tiene buena memoria, recordará que ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero de eso se trata. Se trata de una repetición continua, para que a través de esa repetición continua se nos quede grabado en la mente. No todos tenemos la misma capacidad, por eso repetimos las cosas. El apóstol Pedro dice que no se extrañen que él les repita de nuevo lo mismo que saben. Lo saben algunos, pero otros necesitan poder entenderlo y ponerlo en práctica, porque la primera vez que oyeron no tuvieron la capacidad de asimilarlo. Así que yo quiero leer una lectura hermosa, un pensamiento que está planteado ahí en esa escritura del libro de Marcos, ese evangelista que escribió igual que los demás acerca de la vida de nuestro Señor. Y aquí hay un reflejo de lo que nuestro Señor Jesucristo hacía dentro del pueblo. Muchos lo criticaban y le decían comelón y bebedor de vino, pero no lo conocían. La idea de Cristo mezclarse con toda la gente era traer luz a donde había tiniebla. Y no era una tiniebla porque faltara sol, sino porque faltaba entendimiento, faltaba conocimiento. Pero Dios en su plan ha provisto que el hombre tenga el entendimiento de la palabra. De hecho, los hombres que fueron inspirados a través del Espíritu Santo, quien le daba para que ellos escribieran, le dictaba, para que cuando usted predique, ya sea en el púlpito o ya sea con su vida, modelando entre las personas que le rodean, usted pueda ver que hay algo diferente en esa persona, que cada vez cambia más a la obediencia y a la humildad y al tratar a los demás con afecto, con compasión, con misericordia, como Dios lo ha hecho con nosotros. Dice en Mateo capítulo 15, versículo 29 al 31, es algo asombroso lo que leemos ahí, pero en aquel entonces ellos lo vivieron de tú a tú, de cara a cara. Y muchas veces nosotros pensamos, si nosotros hubiéramos vivido aquel tiempo,
Hubiera sido tan hermoso conocer al Señor ahí. Pero tenemos una esperanza de vida eterna, esperanza viva, que es la que produce ese gozo en nosotros. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. El Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros, porque Dios escogió un pueblo para irlo enseñando quién era Él y cuál es el propósito del hombre en esta tierra. Cuando usted muere, todo se queda. A la caja no le mandan a hacer un bolsillito para que le echen los chavos en un cheque, porque no hay dónde cambiarlo allá cuando llegue. El ataúd y el cheque se pudren. Se pudre el cuerpo. Mire, se lo comen los gusanos. Pero hay algo que se llama el alma, que está en el ser humano, que es la que va a habitar en la eternidad. Pero el hombre natural no puede entender estas cosas porque son cosas espirituales. Cuando el hermano leyó ahorita, hizo referencia a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente era Cristo. Pero pasaron muchos años. Desde Abraham hasta Cristo podemos mencionar muchas personas que pasaron y muchas personas que escribieron y mencionaban la venida del Señor. Moisés esperaba al Señor 1300 años antes de que Cristo naciera. David esperaba al Señor 1000 años antes que Cristo naciera. Isaías escribió cómo iba a ser la muerte del Señor 750 años antes. Daniel en un sueño pudo ver cómo el reino que nuestro Señor Jesucristo anunciaba en sus días iba a acontecer 606 años antes de que sucediera. El pueblo de Israel llegó a una condición de idolatría a la que Dios no le agradaba. Pasaron 400 años hasta que nació el Señor por obra y gracia del Espíritu Santo. Transcurren 30 años más y el Señor edifica su iglesia. ¿Usted se imagina cómo Dios, a través de su Hijo, hizo que aquellas personas, siendo manco, un manco es una persona que le falta una extremidad, y era sanado, volvía a tener su extremidad? Cojos, mudos, ciegos. ¿Usted sabe lo hermoso que es una persona que haya vivido toda su vida ciego y de momento recobra la vista? ¿Usted sabe lo hermoso que es eso? Él tenía una imaginación de cómo eran las cosas, pero no conocía los colores ni los movimientos. Esas personas estaban tan agradecidos que eran seguidores del Señor. Pero eso no se queda ahí, eso no es lo que el Señor está pidiendo. Él hacía aquello
esas obras eran acompañadas de un poder de lo alto. Porque el gran paso del Señor era rendirse a los pies del Padre para su plan, dejando que lo mataran. Ahí era que estaba la coyuntura fuerte. Dejar que me maten, si estas personas no se lo merecen, después de tantas cosas que yo hice por ellos. Pero el Señor sabía que tenía que hacerlo. Y nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor, pensamos que el Señor nos va a tirar una alfombra y lo que vamos a tocar es oro, y lo que vamos a vivir nos vamos a bañar con chavo. Pues no. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione o fortalezca. O sea que nosotros vamos a estar un tiempo, después que vengamos a los caminos del Señor, hasta que entendamos que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y de su justicia. Amén. Y enfrentar la batalla de la fe. ¿Recuerdan el último mensaje que estuvimos hablando? Hay una batalla espiritual, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes que están en los cielos, potestades. Pero el Señor hace todas esas cosas para que aquellas personas vieran que había poder, para que vieran que había algo diferente a lo que practicaban los fariseos. Nuestro Señor Jesucristo estaba ofreciendo vida eterna a los que comprendieran el plan del Padre. Entonces, de ahí nos vamos a Mateo 7:21. Es una lectura que todos los que estamos aquí hemos estudiado. Y vemos cómo las personas han tergiversado lo que Cristo hacía, lo que los apóstoles hacían. Quieren hacerlo hoy. Y hay muchos que se llaman apóstoles. Y oiga lo que dice esta palabra. Si quieren anotarlo por ahí, los que tengan lápiz y papel. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que el Señor no está pidiendo que nosotros hagamos milagros como Él lo hacía. El Señor no está pidiendo que nosotros echemos fuera demonios. El Señor no está pidiendo que nosotros profeticemos. Ya la profecía terminó y llegó la verdad, que es la palabra. En los tiempos de Juan, en el siglo I, Juan fue el último que escribió, fue el último profeta. Ya nadie puede decir hoy en día que Dios le ha hablado para que profetice. Y eso es lo que estamos viendo. Quizás ustedes no, pero los que somos un poquito más apasionados por la palabra y por la verdad, vemos cómo mensajes tergiversados de otras personas engañan a los oidores. Pero también vemos cómo la sana doctrina nos revela un reino que comenzó y que fue profetizado. ¿Recuerdan a Daniel? Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes,
el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Cuál es el reino que permanece para siempre? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor que cada domingo lleva su mente a preguntarse: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy cumpliendo con los mandamientos y los requisitos que el Señor me manda? ¿Estoy yo dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Estoy yo provocando que en mi corazón y en mi mente haya amor? ¿Cuál amor? A mí me encanta hablar de este tema. Ese amor del que habla la palabra, y que no solamente a nosotros los cristianos nos apasiona, también a personas que no han llegado al entendimiento de entrar al reino porque no lo han visto. Para usted ver el reino tiene que entrar en él, tiene que escudriñar la palabra, como dice nuestro Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Ese amor es un amor sufrido, es un amor benigno. El amor no tiene envidia del que estamos hablando, del que practicó nuestro Señor Jesucristo para beneficio de la humanidad. No tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Es ese el amor que usted y este servidor estamos practicando? Si no es ese, apunte la cita bíblica y confronte su vida. Los frutos dignos de arrepentimiento que Dios me está pidiendo a través del Espíritu Santo, a través de ese sello que fue puesto cuando nos bautizamos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si nosotros no estamos practicando esos frutos dignos de arrepentimiento, algo está pasando. Cuando nosotros hacemos uso de la cena del Señor, como lo hacían los discípulos, como el Señor le enseñó, porque nosotros hacemos lo mismo, porque la iglesia de Cristo, por la que Él derramó su sangre, practica la misma doctrina, en espera de que vayamos, de que partamos, o de que el Señor venga a buscar su iglesia. El Señor Jesucristo, además de todos esos preciosos milagros que hizo, Él también le hizo una pregunta a sus discípulos. Él le preguntaba: ¿quiénes dice la gente que es el Hijo del Hombre? Después de haber recorrido todas aquellas regiones, después de haber reunido a sus discípulos, le preguntó, diciendo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de él haber recorrido aquel lugar y haber enseñado quién era él, hubo un hombre que se acercó a él de noche, y lo vamos a ver
después que tengamos esta lectura. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Oiga, mencionaron unos profetas ahí bien conocidos por el pueblo de Dios, por los israelitas. Caramba, este hombre tiene que ser un profeta. Y lo estaban confundiendo con otros profetas antiguos. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ustedes los que están aquí, le dijo el Señor, ¿quiénes dicen que soy yo? El Señor estaba haciendo una pregunta para ver su ubicación en el tiempo y en el espacio, en el momento de las cosas que están sucediendo en aquel tiempo que Él quiere que ellos aprendan y que reciban, pero todavía ellos no habían entendido el plan. Sigue diciendo la palabra, estamos en Mateo 16, 14. Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconocía Pedro que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo era alguien esperado. Y ellos decían, llegó, este es. Entonces, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Parece que había unos cuantos Simones por ahí, pero este es hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este versículo encierra algo muy hermoso. Cuando Dios quiere que usted entienda su propósito, Dios se lo revela. Amén. Por eso el sembrador tiraba la semilla que caía en diferentes lugares, pero no todos estaban preparados para que esa semilla germinara. Pero había un lugar donde no había ni piedra, ni habían cosas que impidieran que la raíz se arraigara, valga la redundancia, y que de ahí saliera un arbusto, o un árbol, o una mata que diera fruto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que era Cristo, o es Cristo, edificaré mi iglesia. ¿Cómo es posible que el hombre le ponga nombre de hombre a un lugar donde Cristo ya lo hizo? Cristo edificó su iglesia con sus reglas, con sus mandamientos, pero solamente es bienaventurado el que recibe la palabra porque Dios se lo permite. Verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí se está refiriendo al día de Pentecostés. ¿Recuerdan que Pedro fue el primero que se paró para el discurso de Pentecostés? Y después el Espíritu Santo le daba, según él creía que debía darle, según él entendía, para que hablaran otro idioma, no lenguas que no se entendían, otro idioma. Habían como 17 naciones allí. Y los 11 apóstoles hablaron lo mismo que decía Pedro, lo repetían los demás discípulos y se entendía el mensaje. Naciones de judíos que vivían en otros lugares lejos. A eso es que se está refiriendo cuando dice te daré las llaves del reino. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, porque todavía la hora no había llegado. Tenían que pasar otras cositas. Desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa era la misión.
Pero antes de que eso sucediera, a Cristo le llegó un hombre de noche, uno de los fariseos, que se supone que conociera la ley, que conociera las escrituras. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora es? Son las 10:37. ¿Ah? Que Dios les bendiga mucho. Ese es el deseo de seguir escuchando la palabra, ¿verdad? Dice Juan capítulo 3. Estoy trayendo varias citas bíblicas para que veamos, para que redondeemos. ¿Qué es lo que quiere decir el mensaje? El mensaje lo que quiere decir es que usted tiene que entrar al reino para poder verlo. Porque si tú no escudriñas las escrituras, usted no se va a dar cuenta de cuántas sectas hay, miles de sectas que quieren pero no pueden porque no tienen la verdad. Porque esos pastores son hombres y se pueden equivocar. Pero la iglesia de Cristo dice que el pastor de nosotros, ¿quién es? Cristo. Por eso es. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ya nosotros conocemos esa historia. Un principal entre los judíos. Oiga, entre los judíos era una persona conocida. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. O sea, que él estaba convencido. Él se pensaba que ya él merecía, se merecía esa gloria, se merecía ese estar en el reino, con eso que él sentía, pero él no sabía lo que tenía que hacer. Dice el versículo 3, respondió a Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Y Nicodemo pensó, tendría que entrar nuevamente en el vientre de mi madre para nacer. Un absurdo. Y la conversación se pone buena ahora, porque después que Nicodemo le pregunta, dice el Señor, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu con letra mayúscula, que es el Espíritu Santo, y del Espíritu, perdón, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se siente usted parte del reino hoy? Amén. ¿Por qué? ¿Qué usted hizo para ser parte del reino? Usted tuvo que confesar, pero primero tuvo que sentarse a escuchar, a escudriñar. Fue convencido por la palabra, porque nuestro Señor Jesucristo dejó al Espíritu Santo cuando Él partió, para que nosotros fuéramos guiados a toda la verdad. Y no solamente eso, tenemos la verdad aquí en la palabra, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a aquellos hombres. O sea que el Espíritu está en nosotros y con nosotros. Así que respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con letra mayúscula, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, con letra mayúscula de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque ellos estaban ciegos espiritualmente. Ellos no podían entender que por obras nadie se salva. Y nuestro Señor Jesucristo fue dado a nosotros por el Padre para que conozcamos la gracia, el regalo
Cristo mismo es un regalo de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque dice el mismo Jesucristo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oiga, si Cristo dice que no hay otro nombre, no hay otro nombre. ¿Por qué le ruegan a un santo hecho de madera o hecho de yeso, de palo? A Dios nunca le ha gustado eso. Usted le pide a un pedazo de palo y no le va a conseguir lo que usted lo quiere. Pero usted se lo pide a Dios, si está en su voluntad, Dios se lo concede. ¿Qué Dios le va a conceder? Cosas buenas, cosas espirituales, no cosas materiales. Dice, en este sentido, si nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, podemos ver que este hombre Nicodemo, al ser un principal de los fariseos, tenía que haber leído lo que dice allí. Tenía que haber leído la promesa que vendría. Dice en Ezequiel 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuándo sería? Estuvieran pendientes. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cuándo Cristo viene? Nadie sabe. Manténgase ahí como el hilo 40. Un hermano en Loíza que dice así. Manténgase derechito como el hilo 40. Porque usted no sabe cuándo va a perder su vida física. Usted no sabe cuándo Cristo viene. Aunque hay señales que pudiéramos hablar de ella, pero el tiempo quizás no nos va a dar hasta las 6. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que te di o que di a vuestros padres y a vosotros. Y vosotros me seréis pueblo y yo seré a vosotros Dios por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles. Y sigue diciendo todas las cosas buenas que Dios iba a hacer con los que quedaban, con los hijos de Abraham a través de la simiente que es Cristo. Recuerde que estamos hablando espiritualmente, pero Dios provee para el que le sigue. El apóstol Pablo habla del conocimiento del hombre con relación a lo espiritual. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, estamos terminando ya. 1 Corintios capítulo 14, no, 1 Corintios 2:14, perdón, 1 Corintios 2:14. Nos habla de qué es lo que sucede con el hombre. Mire, esta palabra permanece para siempre. Este pensamiento, aunque nazcan y mueran y pasen generaciones, esta palabra sigue estando viva, sigue estando presente. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esa gente está loco, mira, se reúnen ahí todos los domingos a escuchar a alguien que viene a hablarle. Están locos. Con 2 bocinas se paran en una casa y se reúnen allí a cantar y a orar y a predicar supuestamente la palabra. Están locos.
¿Tú te crees que yo voy a perder mi tiempo ahí en eso? Tacho, yo me voy para la playa mejor. Ese es el pensamiento del hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por eso. No por jactarnos, sino porque se nos ha dado ese privilegio de tener la mente de Cristo, porque escudriñamos las Escrituras, porque tratamos de ser obedientes y humildes a su palabra, porque hemos entendido el plan de Dios para el alma del hombre. Mire, ¿sabe qué? A nosotros se nos ha concedido un privilegio que el hombre natural no puede ver. Si nosotros escudriñamos la palabra, conocemos al Verbo de Dios, que fue quien hizo la creación a través del Padre. En el inicio, conocemos al Hijo de Dios cuando nació, cuando murió y el Padre lo resucitó. Pero también conocemos el fin de lo que viene. Mire, cuando Cristo venga a buscar su reino, a buscar su iglesia, habla en Tesalonicenses, hay muchas citas bíblicas, pero hay una que me impresiona, que es la que está en Apocalipsis 20, 19 y 20. Y es que la iglesia un día va a ser perseguida. Y en el mismo Apocalipsis 16, 18 nos habla acerca de un terremoto tan y tan grande como que nunca en la tierra se había visto. Esas son dos señales: la persecución de la iglesia, ese terremoto tan grande, y lo mencionan en otro capítulo, creo que es en el capítulo 6 también. Cuando Cristo venga, si nosotros no lo vemos, morimos con la esperanza de ser resucitados aquel día, porque todo ojo le verá, dice, aunque haya muerto, porque recuerde que hay un lugar de espera que está dividido. El Hades está dividido en dos: un lugar de espera de consolación, donde está Lázaro, y un lugar de espera de tormento, donde está el hombre rico que quería que Lázaro mojara la punta de su dedo para que se la pusiera en la lengua porque estaba sufriendo allí. Cuando Cristo venga, van a suceder tres cosas muy importantes. La liberación de la iglesia. Y en segundo lugar, va a apresar la bestia, que son los gobiernos engañados por Satanás, y va a apresar a los falsos profetas, que son los que están predicando cosas que Dios nos mandó. Y en tercer lugar, la destrucción de la tierra. De todo lo que usted ve, dice que se va a alejar, que usted no lo va a ver, y va a haber un trono donde van a estar todos los que faltan por juzgar. ¿Quieren que lo lea? Vamos a leerlo. Y para terminar ya, Apocalipsis en el 19, vamos a leer en el 19, oiga lo que dice, versículo 19 al 21, y después vamos a leer del 7 al 10 en el 20. Dice: y vi la bestia, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra. O sea, la bestia son los reyes de la tierra, los que gobiernan. Y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. El caballo y contra su ejército. ¿Qué significa ese versículo? Que hay mucha gente que van a estar en contra de las cosas de Dios, pero Satanás sigue engañando a los gobiernos, y los gobiernos siguen sellando a los que no quieren recibir la verdad, que es la palabra. Satanás los está sellando. Ellos están recibiendo el sello de Satanás. Dice: y la bestia fue apresada
los gobiernos. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Ustedes entienden eso? Fue apresado ¿quién? El gobierno, y fue apresada las iglesias, entre comillas. Leyenda 21, 19, del 19 al 21. Vamos a leerlo de nuevo, hermana. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entre comillas, el infierno todavía, no hay nadie en el infierno todavía. Pero cuando Cristo venga y esto suceda, se va a estrenar el infierno. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero pasar por la segunda muerte. Por eso yo estoy tratando de ser un modelo para los que me miran, para predicarle no solamente con la palabra, sino con mis hechos. Ya nosotros somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Oiga, ¿qué pasó con los que se quedaron? Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Cuál es la espada de doble filo que sale de la boca del que monta el caballo? La palabra te va a hacer a ti, en tu conciencia, darte cuenta de lo que tú no aprovechaste. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y para terminar, que ya hace rato que estoy diciendo lo mismo y no termino. Oiga esto, está ahí en el 27 ahora. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Recuerden que Satanás, un ángel vino con una cadena grande, lo amarró y lo encerró en el abismo. ¿Recuerdan eso? Si no, en su casa lo pueden leer. Es el inicio de este mismo capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, o sea, el poco de tiempo antes de que Cristo venga, y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a diestra y siniestra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Se puede contar la arena del mar? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Se están viendo ustedes ahí que rodearon el campamento de los santos? Cuando pongan ahí un candado, cierren las ventanas, aquí no se puede predicar, ahí está cerca el fin. Vamos a ser perseguidos. Es más, dice la palabra que hay que completar un número de mártires. Así que yo le pido a Dios que nos dé fuerza, por si acaso llega ese momento, porque las cosas están sucediendo tan rápido, que nos dé la fuerza para poder decir que no. Y si tenemos que morir por la palabra, morir por ella, dignamente, entregándolo como nos entregamos al Señor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Recuerda que fueron apresados en el capítulo anterior y fueron echados al lago de fuego. Ahora, este es echado en el lago de fuego donde estaban ellos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Recomendación: si usted no está en el reino, piénselo bien, siendo parte del reino,
usted va a entender lo que es el amor verdadero. Usted va a entender el amor de Dios, que es un amor tan bueno, pero es un amor firme. Eso es lo único que tiene, que el amor de Dios es firme, pero es misericordioso. Él se compadece de nuestras miserias. Y mire que nosotros tenemos miseria, porque tenemos tanta inmundicia en nuestro cuerpo que pasan por la mente. Pero si nos mantenemos en oración y nos mantenemos escuchando la palabra y escudriñando la palabra y haciendo la obra que tenemos que hacer, el fruto digno de arrepentimiento que tenemos que llevar, ahí Dios se agrada de nosotros y hay una recompensa maravillosa. Así que si quieres ver el reino, tienes que ser bautizado para perdón de pecados, oír, creer, arrepentirse, confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ser bautizado en las aguas como señal de sepultura y resurrección y perseverar en esta palabra, dejarte guiar y vivir la buena batalla de la fe. Que Dios le bendiga.